Podemos partir, ya está la televisión, ¿cierto? Muy bien, gracias. Buenos días a todas y a todos. Les damos la bienvenida a la presentación del libro El laberinto del poder, trayectorias de legisladoras chilenas, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Antes de comenzar, queremos saludar especialmente a quienes comentarán este libro, la senadora Adriana Muñoz, la senadora Marcela Sabat y la diputada Catalina Pérez. Les agradecemos que participen en esta presentación y también que hayan sido parte del estudio que hoy estamos lanzando. Queremos agradecer también al periodista y director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, que moderará la conversación que sostendremos a continuación. Agradecemos de manera muy especial a la Biblioteca del Congreso Nacional y a las funcionarias y a los funcionarios del Congreso quienes han colaborado de distintas maneras con este estudio, con su publicación y también con esta actividad de lanzamiento. Para comenzar, le daremos la palabra a Claudia Mojica, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile. Muchas gracias, Elizabeth. Muy buenos días a todas y todos. Quisiera, sobre todo, sumarme a los agradecimientos que ya ha expresado Elizabeth a título personal, pero también en nombre de mi institución, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es realmente un momento muy importante hacer la presentación de este libro. Quiero saludar especialmente a la senadora Adriana Muñoz, a la senadora Marcela Sabat y a la diputada Catalina Pérez. Muchas gracias, como decía Elizabeth, por acompañarnos y debo también sumarme al agradecimiento a la Biblioteca del Congreso y a los funcionarios por el fantástico acompañamiento y apoyo que nos han dado. Para el PNUD, como la Agencia de Desarrollo de Naciones Unidas, es muy importante acompañar a Chile y a todos nuestros Estados miembros hacia el logro de los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Y dentro de estos objetivos, el PNUD, pero esta oficina en particular, mira con particular interés aquellos que mueven la agenda de manera transversal, como es la igualdad de género y también la constitución de instituciones sólidas. Sin lugar a dudas, lo que estamos presentando el día de hoy va en esa línea y es por ello que de manera excepcional nos acompaña nuestro director regional para toda América Latina y el Caribe, Luis Felipe López Calva, quien dará en nombre de nuestra institución la introducción a la presentación de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Se me escucha correctamente? Sí, se escucha. Gracias. Bueno, un saludo muy especial desde Nueva York a la senadora Adriana Muñoz, a la senadora Marcela Sabat, a la diputada Catalina Pérez, a todas las parlamentarias y los parlamentarios que nos acompañan, ya sea presencial o virtualmente, a funcionarios, funcionarias del Congreso Nacional, por supuesto a mis colegas Claudia Mojica, Marcela Ríos y al equipo del PNUD en Chile, del que estamos muy orgullosos, a todos los amigos, amigas que están presenciando este evento. Es de verdad un honor para mí dirigirme a ustedes y dar inicio al lanzamiento del más reciente informe del PNUD en Chile, Laberinto del Poder, trayectorias de legisladoras chilenas. Como bien lo dijo nuestra representante en Chile, Claudia Mojica, me he querido sumar personalmente a esta presentación para ratificar la importancia que tiene la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres para el PNUD a nivel global y a nivel regional. Si me permiten, quisiera reconocer el trabajo de la oficina del PNUD en Chile, aprovechando esta oportunidad, porque el trabajo que hoy la oficina adelanta en esta materia también refleja un trabajo interno. Nuestra oficina ha recibido recientemente el sello de oro en igualdad de género, otorgado por la sede global del PNUD, lo cual realmente es un reconocimiento al trabajo en materia de asistencia técnica, de producción de conocimientos en esta materia. A través de este trabajo, el PNUD ha buscado visibilizar los avances y los desafíos del país en materia de igualdad de género, ha generado un análisis muy detallado para comprender las oportunidades y dificultades que enfrentan las mujeres para llegar a posiciones de poder y ha incidido en las normas y políticas públicas
que permitan su participación plena en la sociedad. Como sabemos, la emisión, la suscripción de las normas no es una condición suficiente para su cumplimiento. Ya en el año 2010, el informe Género, los desafíos de la igualdad, describía los nudos críticos de las desigualdades entre hombres y mujeres. Posteriormente, en 2019, el estudio que se tituló Una década de cambios hacia la igualdad de género 2009-2018 mostraba cómo en Chile se ha debilitado el acuerdo con las representaciones tradicionales de género, especialmente en lo que se refiere a las responsabilidades de cuidado y tareas domésticas que recaen mayoritariamente, como lo sabemos y está muy documentado, en las mujeres, y esto es algo que solamente se ha exacerbado con la pandemia de COVID-19. La información generada también ha permitido evidenciar que estos cambios no se traducen automáticamente, como lo mencionaba hace un momento, en transformaciones de las estructuras y la distribución del poder. El estudio Nuevo Mapa del Poder y Género en Chile, 1995-2018, que se publicó en 2020, muestra que pese a los avances, aún existen grandes brechas de acceso a puestos de poder entre hombres y mujeres en los ámbitos político, económico, cultural y social. El informe que hoy presentamos entonces aspira a ser una nueva contribución en esta línea. En él se recogen las experiencias y las trayectorias de parlamentarias chilenas en distintos periodos y a partir de ello se analizan los obstáculos que las mujeres deben sortear a lo largo de sus trayectorias para llegar a ocupar un cargo parlamentario, pero también las estrategias y los recursos que despliegan para lograrlo. Desde PNUD reconocemos que la participación y representación política de las mujeres es un aspecto central del desarrollo sostenible, tal como lo plasma la Agenda 2030 de Naciones Unidas. En efecto, esta agenda, suscrita por 193 países, lo cual le da una enorme legitimidad política, señala que no será posible alcanzar este desarrollo si se continúa negando a la mitad de la población mundial el pleno ejercicio de sus derechos. La agenda plantea además que los países deben garantizar la paz y la justicia mediante instituciones eficaces e inclusivas. Ello solo será posible si estas instituciones reflejan la diversidad de actores que componen a la sociedad. Desde el PNUD entendemos que la presentación de este informe es también una responsabilidad, dado el momento que vive el país. Después de aprobar que se elaborara una nueva constitución en mayo de este año, chilenas y chilenos eligieron a quienes les representarían en ese proceso. Por primera vez en Chile se redactará una constitución con participación ciudadana, asegurando la representación de los pueblos indígenas. Es de particular relevancia que esta convención es paritaria, lo que convierte a Chile en el primer país del mundo que redactará una constitución a través de una institución con equilibrio de género. Este es un logro histórico, reconocido a nivel internacional y resultado de una larga lucha de las mujeres en el país. El laberinto del poder analiza el recorrido que las parlamentarias chilenas han debido sortear para llegar a los puestos que hoy tienen como diputadas y senadoras. Esperamos aportar datos y reflexiones para seguir avanzando en la incorporación de las mujeres en los espacios de tomas de decisiones. Finalmente, es importante destacar que el laberinto del poder es el resultado del esfuerzo de muchas personas. Quiero especialmente agradecer a las parlamentarias, algunas de las cuales nos acompañan hoy, quienes confiaron en nosotros y aceptaron contarnos sus historias y experiencias. Al equipo de investigadoras e investigadores que elaboraron este documento, cuya excelencia técnica es garantía de la calidad del análisis, y a todo el equipo del PNUD en Chile, que a través de sus diferentes funciones permitió que esta publicación llegue hoy a sus manos. Estamos muy orgullosos del equipo en Chile y muy orgullosos del trabajo que hemos hecho acompañando los procesos políticos en ese país tan importante en la región. Seguiremos acompañándolos y muchas gracias por su confianza. Muchas gracias a Luis Felipe López Calva, director regional para América Latina y el Caribe del PNUD. Queremos también agradecer al Senado por facilitarnos esta presentación hoy en su casa y también por la transmisión que estamos teniendo gracias a su apoyo. Ahora daremos la palabra a Marcela Ríos, representante asistente del PNUD en Chile, quien presentará los principales hallazgos y conclusiones del estudio.
Buenos días a todas y todos. Me sumo a los agradecimientos. Muchas gracias, senadora Muñoz, diputada Pérez, senadora Sabat. Muchas gracias a Patricio López de la Radio Universidad de Chile, que nos ha acompañado, y a Luis Felipe López Calva, nuestro director regional, por estarnos acompañando desde Nueva York en este importante momento para nosotros como oficina y también para el equipo de investigación. Y si me permiten, simplemente quisiera nombrar a los colegas que participaron en la elaboración de este estudio: Sebastián Madrid, Matías Cosiña, Maya Silvetti, Elizabeth Guerrero y quien habla. Hemos venido trabajando hace largos años en este trabajo y estamos muy contentos de poder presentar este estudio en momentos muy relevantes para el país y para la discusión respecto de la representación política de las mujeres. ¿Podemos ir avanzando? El PNUD, como ustedes saben, tiene una larga trayectoria en Chile de trabajo en materias de igualdad de género. Tenemos una serie de publicaciones, hemos mantenido un monitoreo constante para entender los obstáculos, las trayectorias, las barreras que enfrentan las mujeres desde el 2010 en adelante, cuando publicamos un gran informe de desarrollo humano sobre igualdad de género. Hasta ahora, esto ha sido una prioridad constante para nuestra oficina. Y este libro se enmarca en esa trayectoria de trabajo más global. Dentro de las cosas que hemos venido observando, por supuesto, es cómo ha venido evolucionando la presencia de las mujeres en el poder legislativo en Chile. Me acabo de acordar que me dijeron que me podía sacar la mascarilla si era solo yo. Disculpen. Y la presencia de las mujeres ha tenido en el Senado largos años, 2 décadas de estancamiento, luego un leve repunte, y con la aprobación de las cuotas de género y su primera aplicación en el 2017, por fin hubo un salto más significativo, tanto en la Cámara como en el Senado. Pero como podemos ver por este gráfico, la reciente elección mostró que las cuotas en sí mismas o la forma en que está diseñado ese mecanismo no asegura un ascenso constante, y si bien se produjo un salto muy importante en la Cámara de Diputados, hemos tenido un cierto estancamiento en lo que es la representación en el Senado. Este trabajo y este proceso de incorporación de las mujeres al poder legislativo se produce en un contexto de profundas transformaciones culturales en nuestra sociedad, que nosotros también hemos ido observando. La sociedad chilena ha ido moviéndose a posiciones cada vez más distantes de percepciones conservadoras, si quieres, o estáticas respecto tradicionales, respecto de los roles de género. Hay cada vez más, particularmente entre las jóvenes y los jóvenes, y hombres y mujeres, posiciones que ven y tienen adhesión a posiciones más igualitarias. Pero al mismo tiempo, en particular del 2018 en adelante, los procesos políticos se dan en un contexto de creciente movilización social, política de las mujeres, un aumento de la movilización y adhesión al feminismo, un activo movimiento de mujeres y feministas que ha tenido un rol muy importante en la sociedad. Y finalmente, como ya mencionábamos, un conjunto de reformas políticas que costaron largos años en ser aprobadas, pero que lograron un paquete de cambios al sistema electoral, a la regulación de los partidos políticos, que han introducido medidas que empujan y que contribuyen a aumentar los niveles de igualdad de género en el Poder Legislativo. En ese contexto, lo que nosotros quisimos hacer con este estudio era entender que, a pesar de las barreras, a pesar de los múltiples obstáculos, mujeres seguían llegando al Congreso, seguían sorteando todas esas barreras, y quisimos primero caracterizar el camino, la ruta, lo que nosotros denominamos el laberinto, y como podrán ver al leer el texto, usamos la metáfora del laberinto para tratar de romper con la idea del techo de cristal, con esa metáfora que daba la sensación de que las mujeres iban avanzando paulatinamente y llegaban a un momento que se tocaban con un obstáculo. Pero lo que nosotros queremos mostrar en este estudio es que en realidad se trata de un laberinto por el cual las mujeres atraviesan de manera permanente a lo largo de sus trayectorias y sus historias de vida, y el estudio busca eso, identificar estos obstáculos, estas oportunidades, y así identificar esas trayectorias, las rutas que llevan a las mujeres
a los espacios de poder, a la política formal, pero también cómo sigue ese laberinto en su desempeño en el poder legislativo. Es un estudio que utiliza métodos cuantitativos y cualitativos. Hicimos una base de datos con toda la información de los legisladores y legisladoras entre el 2006 y el 2022. Tenemos información de datos secundarios y administrativos para, por ejemplo, respecto de funcionarios del Congreso, pero también hicimos una serie de entrevistas a lo largo de una década. Las 3 parlamentarias que nos acompañan hoy día fueron entrevistadas en algún momento. Entrevistamos a prácticamente todas las parlamentarias que pasaron por el Congreso en los últimos periodos legislativos. ¿Cuáles son los resultados principales de este estudio? Primero, hay un cambio, mostramos en el libro que se ha producido un cambio en el tipo de personas que llega al Congreso y que el ingreso más masivo, más importante de mujeres ha ayudado a transformar la configuración del Poder Legislativo. Primero, ha disminuido el promedio de edad de las mujeres que ingresan al Congreso, con un grupo importante de mujeres jóvenes que han ido accediendo en los últimos periodos. Lo segundo es que se ha dado una composición social de los legisladores y legisladoras, pero que está empujada particularmente por las mujeres, que tienden a tener menos hijos que los hombres y a estar, en términos de su estatus civil, es ser menos casadas. Digamos, los hombres en su inmensa mayoría están casados y tienen en promedio 2,6 hijos, las mujeres tienen en promedio menos de 2 hijos y hay un número mucho más importante de mujeres que no está casada. Entonces, la conformación de hombres y mujeres en el legislativo es distinta. También nosotros hemos venido observando ya en otros estudios del PNUD, el informe Desiguales, el 2017, donde hacemos un foco en la composición de las élites en Chile en distintos poderes políticos, económicos. Vemos que en el Congreso se ha producido una moderada deselitización. Eso significa que han ido entrando paulatinamente más personas, y en particular mujeres que provienen de regiones distintas a las regiones a Santiago y que no han sido formadas, educadas en las universidades tradicionales de la capital o en los establecimientos de educación secundaria de élite, los colegios privados de élite, sino que hay una mayor diversidad, aumento de personas que vienen de escuelas públicas y subvencionadas. También encontramos en el estudio que el camino para llegar al poder político, al Congreso, la entrada a este laberinto no es una sola entrada, no hay una sola puerta de entrada para las mujeres para acceder a un cargo de representación en el legislativo, hay distintas puertas de entrada. Por una parte hay una preeminencia de una trayectoria en el sector público, quienes hayan tenido roles en los poderes legislativos, esa es una vía de entrada al poder legislativo, pero también hay una vía de entrada a través de los gobiernos locales. Una importante cantidad de mujeres y hombres accede a cargos de representación en el Congreso porque tiene una experiencia, digamos, anterior en concejalías, en alcaldías. Y por último, crecientemente, lo que vemos es que se está disminuyendo la preeminencia de los cargos del Ejecutivo, por lo menos para las mujeres, que a principios del periodo fue muy importante. O sea, el ser ministra era una vía muy rápida y no fácil, pero por lo menos era una ruta predecible para poder llegar al Congreso. Esto ha disminuido de manera muy importante en la última década. Los hombres siguen teniendo mayor posibilidades de entrada vía su trabajo en los municipios, en la medida que la presencia de las mujeres sigue siendo minoritaria en los gobiernos locales. Eso hace que hay un desequilibrio, una desigualdad en las condiciones de entrada, en la medida que tenemos todavía una sobrerepresentación de los hombres en los cargos de alcalde. Esa sigue siendo una ruta muy importante, en tanto la relación de las autoridades locales con los territorios, con los ciudadanos y ciudadanas, es un pie muy importante para poder acceder al Congreso.
Y estas jerarquías también se replican en el sector privado, donde las mujeres también siguen teniendo roles minoritarios en los directorios y en otras partes. Las motivaciones también para acceder a este laberinto, porque no se trata solo de las trayectorias laborales, sino que también de entender cuáles son las motivaciones, las pasiones, las preocupaciones que llevan a las mujeres a iniciar carreras políticas para acceder al Congreso. Y vemos que hay también diversidad de motivaciones, pero que la vocación por lo público, por servir, por ayudar a las comunidades, es claramente algo esencial. Lo segundo, los procesos de socialización en las familias son muy importantes. Escuchamos de muchas de las parlamentarias que la importancia de la madre o el padre, el empuje de la familia, el estar en familias donde se privilegiaba una vocación por lo público, el tener el apoyo familiar y la socialización con una orientación a lo público es una vía de acceso muy importante. Pero también vemos que los ciclos de politización social en la sociedad chilena han sido también motivadores esenciales. Por una parte vemos hay una generación que se socializó o entró a la política durante la lucha por reconquistar la democracia, durante la dictadura, que fue marcada por ese proceso y sigue carreras políticas producto de esa socialización. Y después vemos también muy marcadamente que el proceso de movilización que se inicia en el 2011 de los movimientos estudiantiles tiene un efecto similar de empuje a lo público en una generación más joven. Pero algo que vemos que es muy común y en algo que hemos visto en comparación en entrevistas con hombres es que hay una distinción de género bien importante en el sentido que la mayoría de las mujeres que nosotros entrevistamos plantea que no inició su camino ni inició su vocación pensando que iba a llegar al Congreso. No es como que a los 18 años tenía este plan como voy a ser profesor o voy a ser médico o quiero ser, no sé, astronauta. No es eso lo que empuja y no, en la mayoría de los casos no había una visión clara de que ese iba a ser el resultado de trayectorias de vocación pública. También vemos que las mujeres en general tenemos evidencia que muestran menores niveles de ambición, mayores niveles de planificación estratégica respecto de sus carreras. O sea, no tienen una secuencia como primero voy a ser concejala, después alcaldesa, después diputada, después quiero llegar a ser senadora o ministra. O sea, no hay una carrera planificada de la misma manera que puede ser evidente o estar presente en los hombres. Continuamos, me voy a saltar estas dos láminas para ir avanzando paso. Parte importante de lo que nosotros describimos en el libro, y hay un gran capítulo más allá de las trayectorias de cómo llegan las mujeres y que lo que tratamos de mostrar es que hay distintos arquetipos y formas de llegar, no hay un solo camino, como decía antes. Lo que tratamos de mostrar a lo largo del libro es que el laberinto es un laberinto que funciona en distintos niveles de la vida de las políticas de las parlamentarias, ¿no? Y uno de esos ámbitos donde ese laberinto es particularmente intricado y difícil de atravesar es al interior de los partidos políticos. A pesar de las reformas normativas, a pesar de las movilizaciones feministas, a pesar del empuje de las mujeres al interior de los partidos siguen siendo los porteros hacia la política, siguen teniendo las claves para el ingreso a los cargos de toma de decisiones, son centrales para cualquier persona que quiere llegar a un puesto de elección popular y condicionan el acceso. Las cúpulas partidarias tienen un rol fundamental y también tienen un rol fundamental los partidos, como mostramos en el libro, hemos mostrado en otras publicaciones, en distribuir el financiamiento electoral para las campañas, donde se siguen percibiendo diferencias importantes en la entrega de recursos entre hombres y mujeres. Pero también los partidos son esenciales y juegan un rol muy importante facilitando, obstaculizando las carreras de las mujeres en cuanto las mujeres siguen siendo minoría en los cargos al interior de los partidos. Eso ha ido aumentando, pero vemos que el aumento sigue teniendo una
preponderancia en cargos que están dedicados a los temas internos partidarios, orgánicos, tesorerías, por ejemplo, y donde las mujeres siguen estando subrepresentadas en cargos de decisión más política, estratégica, como las secretarías generales, y además también las mujeres son una minoría en los comités de búsquedas de candidatura o en los comités electorales que deciden quiénes conforman las listas, a pesar, como se muestra en el gráfico, que en términos de la militancia, los partidos tienen hombres y mujeres de manera equilibrada. Vemos que los partidos, más allá de las dinámicas concretas organizacionales, se mantienen culturas que reproducen prácticas sexistas, discriminatorias en contra de las mujeres, desde el lenguaje a las formas de organización, de cómo se organiza la vida partidaria, los horarios, pero también, como decíamos antes, en el trato, en el reconocimiento, en el lenguaje, en las dinámicas, y ahí hay muchas citas que nosotros mostramos a lo largo del libro, donde con testimonios de las parlamentarias que muestran las dificultades que tienen, que siguen teniendo en los espacios partidarios. Una segunda dimensión política muy relevante de obstáculos y de complejidades de este laberinto son las propias campañas electorales. Y las campañas, como hemos visto en estos últimos 2 años, que hemos tenido una gran cantidad de campañas, son quizás el momento más difícil para que las mujeres puedan acceder al poder. Las campañas siguen siendo espacios tremendamente hostiles para las mujeres, tienen un carácter sexista que se ha acentuado con la introducción de las redes sociales. Hemos visto varios estudios recientes de otras organizaciones que han mostrado los niveles de violencia en las redes sociales, por ejemplo, un estudio reciente de ONU Mujeres en esta materia. Entonces, este es un tema que nuestras entrevistadas enfatizan como un espacio particularmente hostil. Es muy difícil durante momentos de campaña conciliar la vida política con la vida familiar y además, como decíamos antes, hay una diferencia muy importante en el acceso al financiamiento privado y público y en desmedros de las mujeres durante las campañas. En el 2017, por ejemplo, las mujeres representaron el 41% de las candidaturas, pero sin embargo recibieron solo el 25,8% del financiamiento de las campañas. Y finalmente, una de las cosas que quizás destaca este estudio de otras experiencias que se han centrado en las campañas, en llegar en los partidos, nosotros hemos querido mostrar cómo el tránsito por este laberinto no termina una vez que las mujeres logran acceder y ganar un cargo en una elección, sino que se mantiene a lo largo de su trayectoria y seguramente las parlamentarias que nos acompañan tendrán muchísimas más evidencias y anécdotas que aportar a las que nosotros además incluimos en el libro respecto del espacio del Congreso también como un espacio donde se reproducen prácticas sexistas. Las jerarquías en el Congreso han estado, a pesar del ingreso de las mujeres, han estado todavía desbalanceadas. En la Cámara las mujeres han sido solo el 12% de todos los presidentes y presidentas del 2006 en adelante, solo el 14% en el Senado. Las jefaturas de bancadas también, las mujeres siguen siendo minoría, 14 y 18%. Una diferencia además que se reproduce una división sexual del trabajo al interior del Congreso, donde las mujeres siguen estando concentradas en lo que nosotros en el PNUD a nivel mundial hemos denominado ámbitos más bien vinculados a la reproducción y no tanto a los temas institucionales y productivos. Las mujeres en ambas cámaras, pero en particular en el Senado, están fuertemente concentradas en aquellas comisiones que tienen como niñez, como familia, ese tipo de temas que están preocupados en los temas de reproducción. Pero lo que vemos, y en esto mostramos también que no se trata solo de la relación entre parlamentarios lo que reproduce estas divisiones sexuales del trabajo, sino que en el Congreso hay
un tremendo atraso en lo que es la igualdad de género en sus estructuras de funcionarios y funcionarias. Si comparamos los datos, tenemos los datos de la Cámara, no logramos acceder a los datos del Senado, pero los datos de la Cámara comparados con los datos de la Administración Central del Estado son diametralmente distintos. Las mujeres son una minoría en prácticamente todos los estamentos, no llegan al 20%, pero además están fuertemente concentradas en tareas de servicio y administrativas y están prácticamente ausentes de los roles de los cargos de jefatura al interior del Congreso, lo que contribuye a reproducir un espacio masculinizado en el cual las mujeres se tienen que desempeñar. En términos de la experiencia de las parlamentarias al interior del Congreso, hay una invisibilización de su trabajo, la necesidad de trabajar el doble o el triple para recibir el mismo reconocimiento, la falta de reconocimiento a sus ideas, a sus propuestas, que muchas veces plantean propuestas que luego que nadie reconoce y después son retomadas por colegas hombres y se les da el reconocimiento a sus pares hombres en esas dinámicas. Discriminación en la interacción. Hay una discriminación hacia las mujeres que interactúa con discriminaciones sociales. Las mujeres que provienen de estratos socioeconómicos más bajos o que son de grupos étnicos no mayoritarios reciben una doble o triple discriminación, y también a las mujeres que son de regiones enfrentan esta discriminación muchísima mayor que otras mujeres. Finalmente, una de las cosas que nosotros miramos es que la relación entre mujeres, si bien se han venido produciendo cada vez más coaliciones, articulaciones, trabajo en conjunto, no es una relación fácil, existe una relación ambigua que ha ido quizás de menos a más en términos de solidaridad de género, pero las divisiones ideológicas logran romper de manera muy importante esas prácticas y estrategias de conciliación, y también vemos que hay una ausencia de políticas concretas de conciliación entre la vida privada y la vida pública, no solo para las parlamentarias, sino que también bastante deficitarias para las funcionarias del Congreso. Termino resaltando algunas de las conclusiones. El libro va a estar disponible en nuestra página web, los invitamos a todas y todos a descargarlo gratuitamente y a poder leerlo y comentar, ¿no? Las mujeres, si bien se ha producido un aumento significativo y las cuotas de género cumplieron un rol importante en generar un salto cualitativo y cuantitativo, todavía la presencia de las mujeres está muy lejos de la paridad en el Congreso. Se ha logrado romper las barreras de entrada, pero esto no ha permeado necesariamente las prácticas sexistas, no se han transformado espacios que siguen siendo masculinizados y se persiste con una tensión muy importante entre el poder disfrutar de una vida privada, placentera, digamos, adecuada, y el ejercicio público. Existen, como decíamos antes, importantes cambios en la composición del Congreso, y la entrada al Congreso de más cantidad de mujeres ha sido clave para deselitizar el poder legislativo, a pesar de la distancia que hay todavía con la paridad. Tercero, no existe una ruta única, y eso es importante para mujeres jóvenes que quieran acceder al poder legislativo. Existen múltiples entradas, cada vez más diversas las posibilidades de ingreso. Respecto de los partidos, como decía Manto, siguen siendo estos porteros de la política. El laberinto continúa en el Congreso y se reproduce no solo en el trabajo legislativo, sino que también en la estructura organizativa. Finalmente, queremos dejar algunas recomendaciones. Nosotros hemos estado trabajando con distintos actores del Congreso y tenemos toda la voluntad para poder seguir acompañando al Congreso, al Senado, a la Cámara, a la Biblioteca, en las políticas de género que quieran implementar. Nos parece que es esencial ampliar las medidas orientadas a garantizar una representación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones. Esto tiene que ser no solo para los cargos de elección popular hacia el Poder Legislativo, sino que para todos los cargos de elección popular. Es necesario revisar el mecanismo de cuota para evitar que se produzcan retrocesos o estancamientos como los que vemos hoy día
quizás aplicando esos mecanismos por distrito, evaluando el principio de paridad, que es algo que está haciendo hoy día la Convención Constitucional y que esperamos que pueda avanzar, se pueda avanzar en ese sentido para asegurar una representación más igualitaria. En términos de las recomendaciones para los partidos políticos, ahí también se necesita un trabajo explícito y sistemático de asegurar la presencia de mujeres en las cúpulas, adoptar mecanismos explícitos para garantizar la igualdad en el financiamiento. Este es un tema clave para que las mujeres puedan competir en igualdad de condiciones, combatir el sexismo y la violencia de género en las campañas electorales. Este es un tema que ha cobrado atención más recientemente, pero es clave de aquí hacia el futuro. Establecer planes específicos para avanzar en una cultura de igualdad de género, para enfrentar el sexismo y las dinámicas internas de funcionamiento. Hay códigos de ética, mecanismos de sanción, tribunales supremos internos de los partidos que cumplan un rol activo en asegurar que no se naturaliza prácticas sexistas o discriminatorias. Y en el Congreso, muy similar, se necesita un diseño de estrategias integrales para avanzar en la igualdad de género, similar a los sellos de certificación que se están implementando en el poder ejecutivo en distintos países de América Latina y del mundo, que se contemplen políticas de conciliación, políticas de prevención y sanción de la violencia y el acoso laboral, enfrentar las brechas salariales, transversalizar el enfoque de género en el proceso legislativo. Se necesitan medidas específicas para erradicar la división sexual del trabajo en el estamento administrativo, aumentar la cantidad de mujeres en cargos de jefatura, asegurar, digamos, un acceso igualitario a las promociones. Finalmente, pensamos que es esencial seguir trabajando medidas activas respecto del acoso, el sexismo, en todas sus dimensiones, pero también en el lenguaje, y eso es algo que se ha ido avanzando, pero que sigue siendo una tarea pendiente. Muchísimas gracias. Esperamos que este trabajo que aquí presentamos, que tiene mucha más información, pueda servir para la reflexión y el avance de una agenda de igualdad de género y de mayor representación de las mujeres en el país. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, por esta presentación de los principales hallazgos del estudio. Para quienes quieran descargarlo y poder revisarlo, está ya disponible en www.estudiospenut.cl, así que les invitamos a revisarlo y también a contactarse con nosotros y nosotras para recibir sus comentarios. Ahora daremos paso a un espacio de conversación con la senadora Adriana Muñoz, la diputada Catalina Pérez, y esperamos que también se pueda sumar la senadora Marcela Sabat, que ha estado con algunos problemas de conexión, así es que si no nos puede acompañar, bueno, entendemos esto que nos ha enseñado esta pandemia, que tenemos que ser flexibles y adaptarnos a lo que suceda. Vamos a dejar con ustedes a Patricio López, periodista y director de Radio Universidad de Chile, que va a moderar esta conversación y a quien una vez más le agradecemos por haber venido y acompañarnos acá al Senado para acompañarnos en esta presentación. Gracias, Patricio. Muchas gracias. Bueno, a la luz de la presentación de Marcela, uno podría concluir que en realidad son varios laberintos, no solo uno. Y creo que es muy bueno que esta mañana, junto con poder conversar sobre este documento, podamos recibir experiencias que, como ustedes van a ver, son desde distintas sensibilidades políticas, representantes de distintos territorios, con distintas experiencias generacionales también, pero que nos van a ayudar a construir este espacio. Muy brevemente señalar al principio que como periodista quiero agradecer también algo que aparecía en una lámina, que es el trabajo que ha venido haciendo el PNUD desde hace muchos años en instalar este tema. Cuando uno quiere hacer periodismo y problematizar ciertas cosas, desnaturalizarlas, por lo general necesita la complicidad tácita de personas o instituciones que estén investigando, que estén generando contenidos, que estén haciendo experiencia comparada, y en ese sentido el aporte que ha hecho el PNUD y sus investigadoras y investigadores para efectos de poder instalar este tema ha sido relevante, y yo por lo menos como periodista también lo quería saludar junto con agradecer la invitación.
Bueno, vamos al tema. Quería sugerirles que nos acordáramos de dos imágenes para efectos de referirnos a esta transformación profunda sociopolítica a la que hacía alusión Marcela. La primera, de la primera foto del primer gabinete del presidente Elwin, una foto que se tomó en marzo de 1990 en el Palacio Cerro Castillo, cerca de acá en Viña del Mar, donde no había ninguna mujer, ¿no? Solo hombres de muy destacada trayectoria, pero solo hombres. En comparación con la noche en que la presidenta Bachelet finalmente gana la primera elección presidencial, donde una de las imágenes que quedaron para la historia fue la de muchas mujeres que se pusieron la banda para ir a celebrar, un poco diciendo o corrigiendo, haciendo una lectura política y mucho más optimista del poema Todos íbamos a ser reinas, todas íbamos a ser reinas de Gabriela Mistral. Bueno, con esas dos imágenes entremos a la conversación. Quería partir preguntándoles o pidiéndoles a nuestras invitadas del día de hoy que nos cuenten, a la luz de la exposición, a la luz de esta idea del laberinto que estamos proponiendo también como una metáfora para la conversación, ¿cómo ha sido desde sus espacios, desde sus trayectorias, el retrato, ¿no?, de este laberinto que es el que ha tratado de presentar este estudio? Diputada. Muchas gracias, Patricio, y muchas gracias a este estudio. Muchas gracias al PNUD por el desarrollo de esta investigación que se viene sino a sumar a un trabajo permanente y que muchas de nosotros hemos seguido, porque además nos sirve para entender de que las experiencias individuales son también experiencias colectivas, y cuando de la experiencia individual construyes una experiencia colectiva, ese produce, digamos, un aprendizaje y una politización, digamos, de un fenómeno. Y desde ahí nos permite abordarlo con sus problemáticas, con sus evaluaciones y con los desafíos que significa para quienes queremos profundizar el modelo democrático, porque a mí me gusta harto la reflexión desde la perspectiva de que no estamos velando solamente por los derechos y la inclusión de las mujeres en los espacios de poder, estamos velando por el fortalecimiento de la democracia. Una democracia no es saludable en la medida en que no representa a las diversidades de personas que componemos nuestro país. Y desde esa perspectiva a mí me da muchísimo orgullo que el próximo Congreso Nacional ojalá por última vez tenga estas primeras mujeres la primera mujer del Maule Sur, Consuelo Veloso, compañera mía que va a asumir en el siguiente periodo, la primera mujer mapuche en uno de los distritos del Gualmapu, la primera mujer trans que se suma también y por primera vez constituye y es parte de una bancada de disidencia. Y creo que eso, insisto, ojalá sean las últimas veces de estas primeras veces, ¿no? Porque luego veamos un Congreso que se acostumbra a dicha diversidad. A mí me pasa que me gusta mucho esta lógica de los laberintos del poder y la evaluación de qué pasa cuando llegas a estructuras de poder y no el proceso previo necesariamente, porque yo era de quienes pensaban que, la verdad es que alguien aquí quien pensaba que las estructuras de poder no le eran necesariamente ajenas. A mí la verdad no me fue casualidad para mí, y eso comparto como experiencia individual y colectiva, llegar al espacio del Congreso Nacional, pero nunca pensé que fuese una mayor dificultad tampoco. Me parecía muy natural la idea de que las mujeres y hombres compartiéramos espacios de liderazgo, y eso quizás tiene que ver con el lugar donde yo desarrollé mi educación política, digamos, que fueron los espacios estudiantiles, donde desde una perspectiva mucho más horizontal no teníamos mayores dificultades, a mi juicio, y esto mucho antes, además de despertar a la necesidad de protocolos de acoso y las necesarias violencias institucionales que existían en la universidad. Yo soy ahí de una generación un poquito anterior, era algo más bien naturalizado. Yo fui de una generación que no necesariamente entendió por qué hacíamos tanto escándalo de tener la primera presidenta mujer, lo entendíamos teóricamente, pero no necesariamente como el espacio de disputa que luego aprendimos significó tener a la expresidenta Michelle Bachelet en la fila. Entonces, me es muy representativo de mi experiencia individual la generación de este estudio de la perspectiva de qué pasa una vez que ya estamos en las estructuras de poder. Y es donde yo por primera vez comienzo a percibir las diferencias, donde por primera vez me tratan de mi hijita, cuéntenme, a ver, explíquenme, en medio de una sala, en el desarrollo de una comisión cualquiera. O es la primera vez donde empezamos a comprender de que la estructura de poder y el poder en la esfera pública no se ve como nosotras, no es como nosotras. El poder se parece mucho más al dedo de Ricardo Lagos o a la figura de Ricardo Lagos y esa autoridad.
más que a nosotras. Y ahí lo que uno empieza a cuestionarse es quién es el infiltrado acá, digamos, ¿es el modelo el que está algo mal o soy yo en realidad que estoy mal y tengo que más bien adaptar mi forma de liderazgo? Y ahí es donde comienza el fenómeno de la impostación, de una, a mi juicio, masculinización en muchos casos de un liderazgo que uno debiese reivindicar desde nuevas lógicas. Y a mí me tocó además la experiencia de atravesar por esto también en una presidencia de partido, entonces me tocó un rol de vocería pública muy, muy grande, que muchas veces no miré con tanta felicidad, digamos, y además procesos de negociación importantes. Entonces, dos procesos que dentro además de la esfera pública, la vocería y los procesos de negociación son elementos, o son momentos muy masculinizados, de un desarrollo muy, muy masculinizado. Entonces, cuando el yo prima al nosotros, cuando la vocería es más bien una vocería formal y la vocería emocional es una vocería débil, cuando la presencia física, la corporalidad importa a la hora de la expresión de poder en una negociación, evidentemente uno se topa con esos choques de quién es el problema acá, digamos, quizás soy yo el problema y debo adoptar otras lógicas. Y ahí me gusta mucho la frase que creo es de la expresidenta Bachelet, cuando una mujer entra a estas estructuras termina cambiando una, pero cuando somos muchas mujeres las que entramos en esta estructura, bueno, termina cambiando la estructura. Y creo que esa diferencia entre que entremos más mujeres no necesariamente cambia la lógica de la estructura de poder, es la pequeña vertiente, el pequeño vértice donde podemos comenzar a generar las transformaciones estructurales que Chile necesita. Senadora Adriana Muñoz. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Felicitar este esfuerzo grande del PNUD de entregarnos esta investigación cualitativa, cuantitativa, sobre un tema y con un título muy sugestivo que inevitablemente nos lleva a evocar el laberinto del Minotauro de la mitología griega. Eso es absolutamente inevitable y por eso lo hace tan atractivo al tratar de asimilar esta propuesta de título con las vivencias personales. Y por cierto, como dice Catalina, cómo esto se proyecta en vivencias colectivas. Lo que yo primero quisiera decir que, por cierto, cuando uno evoca el laberinto del Minotauro, en la mitología griega, se construye este laberinto con un sentido de sacrificio de mujeres, que el Minotauro tenía que asesinar, matar, y posteriormente la construcción, ¿cierto?, tan compleja de tantas habitaciones, tantos lugares. Por cierto, y también la astucia de Ariadna de saber cómo salir del laberinto a través de un hilo que se fuera dejando Teseo para poder volver después de matar al Minotauro. A mí me evoca, por cierto, similitudes con lo que Marcela iba narrando de lo que propone el libro. Por cierto, el laberinto, cuando uno lo mira y decide, por distintas razones, son distintas las motivaciones, como señala Marcela, venimos con Catalina de distintas etapas, yo soy más anciana, entonces tenemos vivencias distintas, que uno llega, yo llego después de la dictadura, entendiendo las dificultades, ¿cierto?, de poder ser parte de un parlamento de transición. Entonces uno dice, bueno, las motivaciones son, por cierto, yo digo, muy distintas. Yo vengo del movimiento de mujeres, que estamos en clandestinidad, que luchamos por el feminismo, pero también le decíamos democracia en el país, democracia en la casa. Esa es la generación primera, que llegamos dos mujeres, tres con María Maluenda y Laura Rodríguez. Pero de todas maneras, lo que uno dice, bueno, me meto en este laberinto del poder, llegué al poder, gané una elección, y posteriormente cómo ejerzo ese poder, cómo vivo personalmente el poder y cómo me mantengo en el cargo. Entonces ahí empiezan todas las habitaciones, los vericuetos del laberinto. Y yo coincido plenamente con lo que Marcela nos narra del libro, de todas las dificultades, porque se llega a tener este cargo, Senado o Cámara, posteriormente está toda la situación de ejercer el cargo, cómo lo hago, cómo llego a constituir comisiones. A mí me interesaba la Comisión de Trabajo, me costó muchísimo lograr ser integrante de la Comisión de Trabajo, llegar a presidir una comisión costó tiempo. Entonces ahí hay un ejercicio del cargo que tiene que ver, por cierto, con el espacio masculino al que nosotros nos insertamos. Y posteriormente, claro, el tema de cómo nos mantenemos, ganar una campaña y cómo yo voy a la reelección,
ahí empieza una situación bien dramática del laberinto. O sea, la campaña yo creo que es una situación clave para que las mujeres accedamos o nos mantengamos. Y ahí está lo que señala muy bien Marcela, el papel de los partidos, ¿no? Quizás el templo o donde se concentra más el patriarcado, la masculinidad en la política son los partidos, ¿no? Y quienes hemos sido militantes muchos años sabemos que ahí está la gran barrera. Por cierto que las cuotas descomprimen, ¿no? Pero mientras no se descompriman otros espacios de ejercicio fuerte del poder masculino, va a ser muy complejo que las mujeres sigan ingresando, sigan llegando a cargos de representación popular y se mantengan. Porque la negociación, ¿quién la hace? Con cuotas y todo. Las primeras cuotas fueron un chiste, nos llevaban a todas de arroz, decíamos, éramos el arroz graneado, ¿cierto? Se cumplía con la cuota, pero en cargos bastante en cupos bastante inviables. ¿Y quién hace esa negociación? Son las directivas de los partidos. Quien dirige los partidos, fundamentalmente hombres, no en todos los partidos. Pero donde llegan mujeres, bueno, está bastante mediatizado, a menos que el partido se haya renovado entero, tenga una cultura política muy distinta, sea un partido más joven. Los partidos tradicionales, uno puede llegar de presidente del partido, pero rodeada, ¿cierto?, de un contrapoder muy fuerte, donde las decisiones para tomarla va a ser muy complejas. Entonces creo que ahí está un elemento central, que es quién conduce los partidos, porque quien conduce los partidos conduce las negociaciones de las listas parlamentarias o de las listas de alcaldía o de concejalía, consejeros regionales. Entonces, es ahí donde hay otro apretuje del laberinto, ¿ah? Ahí empieza otra situación bien compleja. Y la otra complejidad, llega a ser candidata, es la campaña. Porque la campaña no podemos tomarla como una cuestión muy abstracta, muy general. O sea, la campaña es, soy candidata, requiero recursos, requiero instalar equipos, pero también depende, por cierto, de mi propia estrategia de campaña, pero depende también de cómo se negoció ese espacio. Yo lo hablo porque, por cierto, tengo varias campañas, pero la última campaña en que pierdo mi reelección, uno empieza a pensar, bueno, cuáles son las responsabilidades personales que son en la estrategia, falta de, a lo mejor, énfasis en algunos territorios, falta de recursos, pero también qué pasó con el juego de las competencias políticas. Porque no es solamente que uno va porque soy mujer voy a ganar, o porque represento ideas feministas o más progresistas, ¿no? En mi región hubo una lucha muy encarnada, ¿cierto?, de sectores más de la izquierda con la centroizquierda, y donde se pensó doblar en una lista y desplazar a la centroizquierda, donde estaba yo con otros colegas compitiendo. Entonces, ahí también un juego, ¿cierto?, de fuerzas políticas que buscan desplazar a otras, y eso no estamos ajenas a las mujeres. Y tampoco estamos ajenas a que propias mujeres nos demos la espalda entre nosotras en las campañas, porque no todas las mujeres votan por mujeres. Y eso es un mito que hay que sacar, ¿no? La sororidad digamos, o la definición estratégica que las mujeres vamos a apoyarnos todas, con todas, independiente de los proyectos políticos, es un mito. Eso no es así. Creo que hay que sacarlo también de la cartelera de expectativa que tengamos las mujeres cuando competimos en campañas electorales. Entonces, sí, yo creo que hay bastantes nudos, que el laberinto se pone complejo en varios momentos. Y por último, yo quiero felicitar todo lo que hace el libro en materia de desentrañar como el espacio tan masculino que existe acá en el Congreso, tanto Senado como Cámara, no solamente con las parlamentarias, sino que también con nuestras funcionarias. Son escasos los cargos de mujeres que son secretarias de comisiones, o que pensemos que alguna mujer va a llegar a ser secretaria del Senado o secretaria de la Cámara de Diputados. Entonces creo que ahí también hay, por cierto, toda una fuerza de la masculinidad en estos espacios de representación, en este caso el Congreso Nacional, que por cierto tenemos que considerar. Creo yo que el laberinto es cada día más complejo, el hilito para salir del laberinto también hay que buscarlo, y por cierto construir cada vez más fuerza de mujeres para poder realmente feminizar estos espacios, porque tal como lo recordaba Catalina, más mujeres en el poder podemos cambiar la política, pero si somos menos,
y con poca conciencia también de solidaridad de género, también nos debilitamos al interior de estos espacios. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, senadora. Sí, entiendo que la senadora Sabat no ha podido resolver sus problemas de conexión, pero bueno. Preguntémosle, parece que me dicen recién que puede hablar, pero no prender la cámara, no A lo ver, sé. vamos a preguntarle. Pues, senadora Sabat, ¿está por ahí? No. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Mil disculpas, pero lamentablemente hoy día tuve un problema con mi red y si prendo la cámara se me cae la señal. Si me escuchan bien, ¿puedo seguir? Por favor, adelante, sí. Y muy bienvenida. Quiero agradecer, muchas gracias, quiero agradecer de verdad profundamente esta presentación, la trayectoria finalmente que he tenido no solamente con la presentación, por el título digo, sino con el estudio acucioso que ha hecho PNUD respecto a esta materia. Ha sido realmente muy importante, sobre todo para las legisladoras que hemos estado pendientes de estos estudios. Llevamos yo llevo la misma cantidad de años que este estudio y agradezco profundamente que exista esta visibilidad. El hecho de que las barreras informales en política siguen existiendo y nosotras los sigamos notando. Creo que principalmente y en forma orgánica existen estas barreras informales desde los partidos políticos. Yo creo que sin duda la principal responsabilidad hoy día es la que le cabe a los partidos políticos en torno a cómo visibilizamos esta realidad, pero también en torno a cómo generamos los cambios, no solamente internos de elecciones, de personas que llegan a los más altos cargos de los partidos políticos, de cómo nosotros utilizamos las herramientas legislativas, las herramientas legales que nosotros tuvimos desde las discusiones de cuotas, pero también en cómo hacemos que estas herramientas sean no utilitarias al sistema, sino que utilitarias al objetivo, que es que más mujeres estén en política. Y me refiero principalmente a la norma que establece que debemos generar los recursos para que las mujeres hoy día estén en política. Siguen siendo subutilizados, los partidos no cumplen con la herramienta legal que tanto nos costó llegar en términos transversales. Y creo que ese es un gran punto a reflotar y creo que es un gran punto desde la responsabilidad partidaria que debemos hacer notar. No puede ser que después de tantos años los partidos políticos tengamos que luchar internamente para que esto sea una realidad. Y me refiero principalmente a los recursos, porque si hablamos de recursos no solamente internos, también hablamos de recursos, me refiero a los partidos, hablo también de los recursos privados. Cuando notamos, por ejemplo, cifras tan importantes como el que 74% de los recursos privados fueron entregados a hombres, y es porque de alguna u otra forma los hombres financian a hombres. Y me refiero a las empresas, ¿cierto? Y es un número bien demoledor cuando hablamos de cifras, porque finalmente una política o una persona que está en política entiende que para poder generar estos esfuerzos, los recursos son muy importantes y los vemos quizás en las últimas campañas políticas. Yo principalmente lo vi en la región metropolitana, una de las regiones quizás más difíciles para poder enfrentar una campaña de esta envergadura, donde los recursos son muy importantes. Y espero que, lógicamente, con modificaciones legales que se vayan a hacer en el futuro, esto vaya a cambiar para que todos deban los candidatos tener la misma cantidad de recursos y no dependa de eso de alguna otra manera la fórmula que uno tenga que tener en campaña, porque esos esfuerzos finalmente son los que se enfrentan en desigualdad de género profundamente. Y quiero hacer también un hincapié en cuanto a las fórmulas legislativas, en cómo seguimos generando normas legislativas con esfuerzos para que haya más mujeres en política, sin que exista una crítica descarnada con otros mitos, ¿cierto?, que hemos ido de alguna u otra forma devaluando. El hecho de que se diga que no hay mujeres en política para poder existir esta representación, yo creo que ha terminado un poco. Las mujeres estamos en política desde quizás las bases, donde podemos ver más mujeres, y hoy día estamos haciendo todos los esfuerzos para que esas mujeres desde las bases puedan lograr los primeros lugares en política y en representación. Vemos un gran aumento en la representación de mujeres en la Cámara de Diputados, y esperamos que eso siga
surgiendo, que siga habiendo menos brecha, ¿cierto? Para que logremos lo que logramos en la constituyente, paridad. Creo que sería una importante conversación hablar de cómo generamos esa paridad en todos los esfuerzos de representación donde las mujeres pudiésemos estar. En el Congreso, por cierto, porque mientras más mujeres hay, más fórmula vamos a tener para poder conversar sobre los temas que a las mujeres les atañen, pero creo que esto debiese ser en todos los espacios. Y bueno, quiero agradecer nuevamente porque creo que el PNUD entrega un acompañamiento muy importante a las mujeres legisladoras. Lo digo con conocimiento de causa, lo digo porque de verdad en mi trabajo legislativo de más de 12 años en la Cámara de Diputados y luego en el Senado tuve ese acompañamiento y fue de mucha importancia contar con ella. Creo que mientras más visibilicemos estos datos duros en el debate legislativo, mayor va a ser la posibilidad de romper estas barreras informales que se denotan en política, por cierto, en los partidos políticos, pero también en el espacio legislativo, en el espacio político donde somos las mujeres las que tenemos que dar una lucha mucho más fuerte y donde claramente los esfuerzos deben ser mayores. Así que muchas gracias por el espacio y muchas gracias por el acompañamiento legislativo que entregan a las mujeres en el PNUD durante todos los años, al menos que a mí me tocó ser parte de ese acompañamiento. Gracias, senadora. Bueno, hay tantos temas de los cuales hablar, voy a proponerles una última ronda en honor al tiempo y que tiene que ver con preguntarles que podamos hacer una reflexión sobre cómo esta lucha, la lucha por la igualdad de género en política, se entrelaza o se debería entrelazar con el propósito mayor de la diversidad. Porque quiero decir algo como hombre, que junto con la subrepresentación de las mujeres en política también lo que ha habido durante mucho tiempo es que para ser hombre en política hay que vestirse de una determinada manera, hablar de una determinada manera y así sucesivamente, ¿no? Entonces se empieza a correr el riesgo de que las instituciones de la política representativa no se parezcan o se empiecen a diferenciar mucho de los representados y de las representadas. En esa perspectiva más general, ¿qué podríamos decir sobre cómo una mayor presencia con toda la diversidad que implica de las mujeres en la política contribuye también a que la diversidad sea un valor en el ejercicio de la política, y no una desventaja? Diputada. Gracias, Patricio. Me gusta mucho de las conclusiones de que tiene este informe, esta relación entre que una mayor incorporación de mujeres contribuye a una deselitización de la política. Y uno se pregunta por qué, no es una conclusión obvia, digamos, de sacar. Y creo que hay varios elementos que la van constituyendo, sin buscar encontrarlos todos, sin necesariamente creer que son exclusivamente estos o que son ellos, digamos, pero creo que hay un par de factores que se entrelazan. Uno, a mi juicio, es que es imposible ver la incorporación de mujeres en política sin analizar el contexto de nuevos actores políticos en Chile. Y creo que el surgimiento de nuevos partidos que surgen al alero o con un intrincado, surgen teniendo en sus bases nuevos principios de la política también, nuevos principios en términos de, por ejemplo, el medio ambiente no como una agenda, sino como un problema transversal a todas las agendas, o el feminismo, no como una agenda de género, sino que como una mirada transversal a toda la política pública, que necesariamente tiene dentro de sus bases fundamentales, fundacionales, la incorporación no solamente de mujeres, sino que de diversidades, de disidencias. Y eso, a mi juicio, tiene que ver con un segundo factor, que es la interseccionalidad del feminismo. El feminismo no solamente vela por la incorporación de mujeres, vela por un modelo democrático, político y económico de cuidados donde la diversidad de los distintos grupos de representación o de poder se encuentren incorporados dentro de un mismo modelo. Entonces, a mi juicio, es imposible separar el surgimiento de nuevos proyectos políticos fundados en estos principios con la incorporación de mujeres, y no solamente con la incorporación de mujeres, sino que con la incorporación de disidencia. Y otro elemento que me parece importante es el carácter excepcional de las mujeres, en dos términos: de la excepcionalidad de lo pocas que somos todavía, pero también lo excepcionales que tenemos que ser para permitirnos disputar espacios de poder y que se nos permita disputar espacios de poder. A los hombres se les permite mucho más el error, y en esa búsqueda de excepcionalidad de nuestra gestión buscamos no solamente en espacios políticos tradicionales, sino que se diversifica la búsqueda.
a otros espacios políticos que no necesariamente son tan tradicionales. Entonces, creo que hay 2 o 3 elementos quizás, si los analizamos por separado, que pueden tener relación con este cruce de cómo las mujeres contribuimos no solamente a la incorporación de otras mujeres, sino que a la incorporación o a la diversificación de la representación de grupos de poder históricamente excluidos dentro de espacios de representación. Gracias, diputada. Senadora Adriana Muñoz. Bueno, lo que hoy día sucede en materia de cambios que hemos observado de mayor presencia de mujeres, la visibilidad de la diversidad, de las disidencias, no es una cuestión que sucede como generación espontánea, es producto de una larga lucha de muchas generaciones. Y yo siento cuando uno se incorpora, mi vivencia personal, a las luchas por las libertades, los derechos de las mujeres, es porque uno empieza a constatar al alero del feminismo, que fue muy mal mirado durante muchas décadas y pareciera que existe hoy día. Al contrario, venimos trabajando desde muchas generaciones en hacer valer una mirada feminista de la sociedad y de la vida. Lo que aprendimos muy primariamente es que la diferencia no es desigualdad. No, porque somos diferentes, hombres o mujeres, u otras personas, somos diferentes, otras razas, otros colores, la diversidad sexual no tenemos por qué ser desigual. Y ese es el principio básico de por qué se abre, ¿cierto?, estos procesos de cambio que han ido siendo cada vez más profundos en el sentido de que la sociedad valore como un elemento constructivo de riqueza social el que mujeres, que las disidencias sexuales vayan siendo visibilizadas y valoradas como un elemento central de una civilización más humana. Esta es una lucha civilizatoria de largo aliento, es buscar romper desigualdades tan profundas, desconstruir el patriarcado en la ley, es lo que hemos hecho las mujeres que hemos estado en la legislación durante años. Y por cierto, creo yo que hay que valorar lo que se ha ido haciendo de generación en generación, valorar el desarrollo del conocimiento, valorar, cierto, que hoy día tengamos espacios más abiertos, limitados todavía, pero abiertos, y sobre todo valorar la riqueza de una sociedad que se empieza a construir con todas y con todos y con todes. Eso es, creo yo, lo que más valor tiene avanzado el siglo XXI y lo que las generaciones que hemos luchado por muchos años de alguna manera hacer una cirugía mayor a esta civilización patriarcal que excluye, ¿cierto?, que ha hecho empobrecer la civilización humana. Hoy día estamos en las puertas ya de un crecimiento y de una valoración de la diversidad como un valor de construcción civilizatoria y, por cierto, que genera, entiendo yo, más expectativa, más posibilidades de desarrollo y de felicidad para los seres humanos. Entonces, el valor de la diversidad es pleno y creo que la lucha que hemos dado desde distintos movimientos y desde la política, desde la ciudadanía, la sociedad civil, ha ido construyendo esta ruptura, ¿cierto?, de una civilización tan excluyente como la que lamentablemente hemos heredado. Gracias, senadora Adriana Muñoz. Vamos a darle la palabra ahora a la senadora Marcela Sabat. Sí, parece que hay alguna dificultad para poder escucharla, pero bueno, igual le vamos a dar las gracias por su intervención previa. Y bueno, reiterar la invitación a que puedan leer este documento, a hacerlo circular por todas partes. Está para descarga gratuita en la página del PNUD y darle la palabra para finalizar esta actividad a la representante residente del PNUD, Claudia Mojica. Claudia. Muchas gracias y de nuevo sumarme al agradecimiento a las parlamentarias que nos acompañaron el día de hoy. Creemos que buscábamos como objetivo, más allá de seguir la tradición del PNUD, de presentar análisis, presentar datos fidedignos. Realmente da otra mirada el poder compararlos con una experiencia, con historias vividas que realmente nos demuestran cómo estos datos se traducen no solamente, como ya lo explicaban las parlamentarias, en trayectorias personales, pero además en trayectorias colectivas
y finalmente en la historia de Chile. Creo que también lo decía nuestro director al presentar, hemos tenido buenas noticias con respecto a la representación de mujeres en el Congreso, que aumenta la paridad en la Convención Constitucional. Esto es el resultado de una larga lucha. Creo que hemos escuchado ahora estas voces que las llevan adelante, y para nosotros nada más comprometernos para seguir acompañando estos procesos, avanzando para aumentar esta necesidad que hay, que haya un número mayor de mujeres en los espacios de toma de decisiones, no solamente del poder político, pero también el poder económico, cultural y social, como ya lo hemos mencionado en otros estudios. De nuevo, muchas gracias. No puedo dejar de agradecer también a Alfonso Pérez, el director de la Biblioteca del Congreso. Ha sido realmente un lujo poder lanzar esta publicación a partir de estas instalaciones y con el fantástico apoyo y profesionalismo que hemos recibido de todo el equipo. Les deseamos una buena continuación de la jornada y de nuevo la invitación para que profundicen en la lectura de este estudio. Muchas gracias.